Sí. Pero lo de Huawei, ¿también corre, por ejemplo, para México? ¿Se lo pide a López Obrador que no te entre Huawei a México? No, bueno, con México hay una agenda que desborda eso, porque con México hay un tironeo permanente donde Trump ha hecho campaña diciendo que muchas de las empresas que están del lado de la frontera de México y son armadurías o empresas para exportar a Estados Unidos, directamente tienen que estar del otro lado, del lado norteamericano, dando empleo a los norteamericanos. O sea, que hay una agenda pesada, pero aún así, Trump le pide a México, fundamentalmente, cerrame la frontera a vos hasta que yo construya del otro lado el muro. Bueno, Trump le pidió a México la reforma laboral y se la dio para poder entrar en el Tratado de Libre Comercio, y López Obrador además hay un tratado, claro, pragmatismo puro y además López Obrador está redefiniendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hay un Tratado de Libre Comercio. Bueno, ¿qué le pide a Alberto? O sea, le pide una es China, que no entre China. Una es China, vetame China. Difícil, pero no imposible. Difícil porque un tercio, más de la mitad, más del 40% de la Reserva del Banco Central es el swap de moneda que tenemos con China. China está en la Argentina en una serie de negocios en infraestructura, en obra pública. Es muy difícil, pero bueno, Argentina tiene ahí una agenda para avanzar con Estados Unidos. La otra es Venezuela. ¿Estás bien como estás? Seguí con la línea México, Grupo de Lima, no te vayas del Grupo de Lima, seguí por ese lado. Después, si Massa quiere decir Venezuela es una dictadura y el que no lo entiende es cómplice, Maxi, y Cristina quiere decir... Alberto, respecto de Venezuela, tuvo una posición muy a lo que parecía a lo que está marcando Javier, que es estar más o menos en el medio. Bueno, de hecho, Alberto Fernández no salió corriendo a abrazarse con Maduro y salió a decir, es un gobierno con origen democrático, pero autoritario. Por eso, a ver, la definición la dijo Alberto Fernández, no la estoy inventando yo. Es México. No dijo dictadura, estoy diciendo dijo autoritario. Es México. Después, pero tampoco salió corriendo a abrazarse. Perdón. Entonces se pone en el medio. Si Massa dice que es una dictadura y Cristina habla de Nicolás y que Nicolás esto y Nicolás lo otro, eso es cotillón. Lo que le importa a Estados Unidos es alineate en la postura de López Obrador. ¿Cómo es eso? Lo que puede decir Massa o Cristina es cotillón. O sea, termina siendo lo más importante. Obviamente, ¿dónde vas al Departamento de Estado y a Trump le gusta mucho más lo que dice Massa que el Nicolás esto y el Nicolás otro de Cristina, pero no le interesa eso. ¿Qué le interesa? Le interesa eso, que no te vayas del Grupo de Lima, que te alinees con la posición que tiene México dentro del Grupo de Lima y que vayas por ese lado. La naturalidad con la que Fernández? Tomamos lo que Estados Unidos quiere, como que va a dictaminar nuestra política exterior, y lo tomamos todo como una naturalidad. Mira, anotemos, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo Trump? Ay, ¿qué dice? Y va a decir también que no digamos que es un golpe lo de Bolivia, por eso, anotemos también. Pero por eso, estoy contando... Tampoco es así. Estoy contando... Digo que no dictamina nuestra política exterior lo que diga la Casa Blanca. A ver, yo estoy dando la información respecto a qué recibió Alberto Fernández en las negociaciones que tuvieron en la telefónica con Trump, cuando habló con la mano derecha de Trump para Latinoamérica, y en las negociaciones que tuvieron algunos integrantes del Frente de Todos, Sergio Massa y otros, cuando fueron al Departamento de Estado a Washington. Seamos claros en esto, ¿recibieron órdenes? ¿Cómo van a recibir órdenes los funcionarios? Bueno, pero lo venimos ¿Cómo van a recibir órdenes? Yo quiero decir algo, muy claro, porque si no parece que sí. Bueno, pero ¿quién está diciendo que reciben órdenes? Romina, vos decís, acá naturalizamos. Yo no estoy naturalizando nada. El resto de mis compañeros no sé. Yo hablo por mí. Yo no estoy naturalizando nada. Lo que digo es, y hago una pregunta. Hoy, Alberto Fernández, ¿con quién tiene que resolver ciertos intereses? ¿Con Estados Unidos o con Maduro? ¿Qué tiene que resolver? ¿Con Maduro? ¿Se tiene que sentar a hablar con Maduro o con Estados Unidos? ¿Pero qué está pidiendo Estados Unidos? Y bueno, y después Estados Unidos, ya lo dijimos varias veces, está pidiendo el tema de lucha contra el terrorismo, triple frontera y lucha contra el narcotráfico, pero ahí sigan la línea de lo que ha hecho hasta ahora Macri. Y me parece que no hay nada demasiado distinto en el frente de todo respecto a esos dos puntos. Estamos hablando del terrorismo internacional y estamos hablando del narcotráfico. Ahí sigan por ese mismo camino, y me parece que Tomás, ese es un poco... Perdóname, yo quiero que quede claro, porque me parece muy importante para los que nos están mirando. Cuando vos decís, Trump dijo, sigan el mismo camino, yo te pregunto, justamente para aclararlo, ¿no es una orden que le dio? ¿En qué contexto, Romy, digamos? ¿puedo interpretar yo? Sí, porque Maxi, ¿puedo interpretar? Sí, claro. ¿Puedo interpretar lo que pregunta ella y lo que dijiste vos? No fue una orden, pero interpreto que tenemos que renegociar deuda y Trump le va a decir... ¿Querés que te ayude y te dé una mano a los pagos que tenés que hacernos? Bueno,
esto es lo que yo quiero a cambio. ¿Es más o menos así o no? Déjame decirte una cosa. ¿Es más o menos así o no? Te lo pregunto. Pero no solamente eso, sino que el vocero de Alberto Fernández fue el que dio la versión de la comunicación con Trump el otro día, y la versión que dio, obviamente dictada por el propio Alberto Fernández, fue que Donald Trump lo llamó y le dijo, si tenés cualquier problema con la negociación con el fondo, no dudes en llamarme porque yo te voy a ayudar. Eso lo transmitió Alberto Fernández a través de sus voceros y a través de sus periodistas amigos y demás. Bueno, ¿por qué hace eso Alberto Fernández? Porque está muy optimista, desde mi punto de vista, yo a veces digo demasiado optimista respecto a que su relación con Trump, en base a una agenda que crea Alberto Fernández, va a poder cumplir y no entorpece su agenda internacional y de ideales y demás, va a remover los obstáculos en la negociación con el Fondo Monetario y de esa manera se va a poder ir a un acuerdo a 10 años. Ya sé que vos no sos exégeta de Trump, ni vos sos amigo de Trump. Ni de Trump, ni de Alberto Fernández. Pero yo te lo pregunto como hombre que vive en esta tierra y tengo que pagar mis impuestos acá y seguir viviendo en Argentina, porque yo sigo viviendo en Argentina. Si entra China con Huawei acá y se quedan con el litio y lo que sea, y no le da mucha bola con esto de la postura en el Grupo de Lima y todo, ¿Trump no me ayuda a los vencimientos? ¿Una cosa conlleva a la otra? Mirá, ¿Es una oferta que no puedo rechazar, como dijo recién Gustavo? La verdad que no lo sé. ¿En qué tono vendría? Y cada vez que yo cuento esto, que lo transmiten mismo desde la cercanía de Alberto Fernández, que es lo que Trump les está pidiendo, si eso va a remover los obstáculos de negociación con el Fondo Monetario, y yo tengo mis dudas. La verdad que yo tengo mis dudas de que Trump remueva tan fácilmente todos los negocios, todos los obstáculos que hay en la negociación con el Fondo Monetario en base a esta agenda. Pero el equipo de Alberto Fernández, y creo que el propio Alberto Fernández, así, decís vos, y confía en que la negociación con el Fondo Monetario tiene una puerta de ingreso directamente en la administración Trump. Esa es la puerta de ingreso para remover el grupo los de Lima obstáculos acá. en el FMI. Tres cositas cortitas. Digo, cuando escuchen que los capitales no tienen patria, remember lo que contó Maxi respecto a lo que piden los estados. Repetime cuando eso, ¿cómo sus es eso? empresas tienen negocios. Me gusta eso. ¿no? ¿Cómo Digo, es claro, eso? cuando escuchen, no, los capitales no tienen patria. No, digo, ¿cómo no van a tener patria? Mirá cómo salen los estados de los países desarrollados a pedir por sus empresas. Digo, hagamos un grupo nosotros, no sé, revolucionario, vayamos a tomar un banco extranjero y veamos cuánto tarda la embajada de ese país para venir a reclamar por los derechos de esa empresa. Los capitales tienen patria y tienen estados detrás que pelean por sus negocios. Punto número 1. Nadie lee los tuits de Trump defendiendo a las empresas norteamericanas y apretando a todos los gobiernos del mundo por las empresas norteamericanas. ¿A ese punto? Sí, Él obvio. personalmente. Él personalmente. En el tuit de, Pero obvio. Ustedes lo interpretan así, no fue es eso. tanto. Perdón. en el tuit de POTUS. Pero en el- Presidente, Le ha pedido- que te dejes apretar, Acá Manger guarda silencio y espera, está como sorprendida que no nos pongamos duros. Decir, che, muchacho, encargate desde la frontera de México para allá. No te inmiscuyas en temas nuestros, es nuestra patria, es nuestra tierra. ¿Qué te tenés que venir a meter acá? Lo único que falta es que nos cambie la letra del himno. Pero no es se trata de eso. La No se política trata de internacional eso. de Estados Unidos Nadie está hablando. planteando eso, Ale. Yo digo, es ¿por qué otra no? cosa. ¿Cómo que no? Alejandro pregunta, ¿está hablando de sujeta a la eso. ayuda No. de Estados Unidos? Bueno, Maxi dijo que sí. No, no dijo eso. Bueno, Bueno, no sé, Maxi hay dijo un eso. problema de interpretación. Yo lo que interpreto es otra cosa, porque hay andariveles distintos. Hubo gobiernos argentinos que sobreactuaron la política exterior votando con Estados Unidos todo, digo, vamos a ponerlo con nombre y apellido, Carlos la Saúl. alianza. O las relaciones Y en el carnales. 2001, cuando el Fondo Monetario Internacional dijo se acabó la plata, la convertibilidad y todo estalló por los aires, independientemente del alineamiento de la Cancillería, en ese momento con la política exterior norteamericana. No siempre se trata de bienes fungibles, te cambio alineamiento en la política exterior a cambio de dinero. Ojalá fuese tan lineal y cartesiano, pero no lo es. Perdón, y en el 2005, Bush le dio una mano a Kirchner en la negociación con el Fondo Monetario. Exactamente. Digamos, los republicanos le Entonces dieron es una mano. ilógica, es un tiro al Los aire, republicanos. A ver, y es más, estoy diciendo justamente que Trump va a los bifes. Vos querés hablar de Nicolás y hacer marchas. Hablar lo que quieras, Y hablar, hacer lo que quieras. decir lo que quieras, hacer lo que quieras. Pero pará, A mí que me quiero escuchar el interesan grupo de Lima. las cuestiones concretas, dice Pará, Trump. quiero escuchar. Dale, Déjame nuevo, Ro, pará, dale, Gus, dale. El último Dale. concepto. Creo que el Alberto Fernández tiene una oportunidad.
La oportunidad es de tener un liderazgo que nuestro no puede ser económico, porque ese tamaño es de Brasil, pero puede ser conceptual. Cuando uno ve la posición del presidente Bolsonaro respecto del tema de Bolivia, más allá de, vamos a decirlo así, la excentricidad de Bolsonaro, lo que ve es que hay una renuncia de Brasil a liderar y a estabilizar la región que le pertenece por liderazgo. Ya que no lo hace Brasil, el próximo gobierno argentino tiene la oportunidad, conceptualmente, de poner, entre otras cosas, la defensa del sistema democrático en el centro de la discusión. Voy de este lado y vuelvo después a Romy, se armó lindo y de vuelta. Me gusta esta discusión. Sí. Dale el Grupo de Lima a este lado. De esa oportunidad es a la que me refería de lo que ve el equipo diplomático de Alberto Fernández. Cómo este problema puede convertirse en una oportunidad de que rápidamente emerja un liderazgo de un señor que hay que explicar en el exterior quién es. Porque hasta hace un par de semanas era el chirolita de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En Estados Unidos había que todas las semanas viajaba gente del Frente de Todos, sobre todo economistas, para explicar que pese a que Cristina Fernández de Kirchner lo había designado a él en la fórmula presidencial, él tenía su propia autonomía. Bueno, acá hay una oportunidad en materia de política exterior regional, no hace falta irse al G20, a la OCDE, ni nada de todo eso, sino regional, para que Alberto Fernández no solo muestre que no es como Cristina Fernández de Kirchner, que ya lo ha venido haciendo, sino que además puede emerger por esta diferencia enorme que hay con Brasil, que no lo toman en serio, ni en Estados Unidos, ni en el bloque regional. No les parece un interlocutor válido. ¿A quién? ¿A Bolsonaro? A Bolsonaro. ¿No les parece No. ¿No les parece serio? No les parece serio desde el lugar de que Bolsonaro, además, está enterrando no solamente el liderazgo natural de Brasil, parece un farabute, sino que Brasil, más allá de sus presidentes, tenía una política de Estado en materia de exterior, dictaminada por el Plan Alto, por la carrera diplomática brasileña, que era un ejemplo, que era de liderazgo regional y mundial. Y eso Bolsonaro lo ha destruido también. Con lo cual hay una oportunidad para Alberto Fernández y para el gobierno argentino que entre. El tema es si lo van a saber aprovechar. No estando en la posibilidad del liderazgo comercial, como dice Gustavo. Acá la discusión, no podemos competir en eso. Acá lo que estamos discutiendo hace un rato es dónde se para Argentina, si esto es una oportunidad o es un desafío difícil de llevar adelante. Romina, vuelvo, te quedaste en silencio porque planteaste esto de, ponerle los puntos sería a Estados Unidos y decirle no voy a acatar todo lo que vos pidas. A ver, ¿qué información tenés desde el lado del albertismo? ¿Cuál es la postura que van a llevar adelante? Justamente lo que marcaban recién de la alianza y de Bush con Kirchner, me parece que es clave para demostrar que no necesariamente te tenés que someter y ser un lamebota de Estados Unidos para después conseguir lo que... Porque lo van a hacer o no lo van a hacer independientemente de cuán servicial le resulte. Si vos me preguntas qué es lo que pasa dentro del albertismo, hay una convicción absoluta respecto de lo que tiene que ver con la democracia en la región y ponemos en discusión, digamos, yo separaría lo de Venezuela porque, insisto, digamos, los mismos referentes del albertismo, del cristinismo que están hoy condenando... ¿Lo mismo opinarían de Chile si le pasara a Piñera? Sí. Alberto opinaría eso de Chile. Sí, no tengo duda. Me genera mucha duda lo que pasa en Venezuela. Me molesta este doble estándar del que estamos hablando. ¿Por qué no los escucho hablar de Venezuela? Y sí los escucho bien repudiar... ¿Te molesta? ¿Te hace ruido que no diga lo mismo de Venezuela? Sí. Y sí repudiar, digamos, el golpe en Bolivia. Ahora, me parece que esto, de que Estados Unidos dicta cuáles van a ser los lineamientos de la política exterior, en función de esperar que nos den una mano con el fondo, la mano te la van a dar o te la van a dar respecto de otros intereses, ¿no? Si vos te alineás a la cuestión ideológica que ellos tienen respecto de la región. Pero él está diciendo que con el tema empresarial... Pero por eso... te dejan hacer la política exterior. Por eso, pero eso es lo que... Quieren... Pero Ronnie, ¿de dónde te agarrás para creer que hay un dictado de condiciones? Quieren concreta, las cosas concretas. Trump a los bifes, va las cosas concretas. La paritaria de Estados Unidos un dictado de condiciones que hay que cumplir o si no te caes del mapa. No sé si te caes del mapa o no. Por eso se lo pregunté a Maxi 3 veces porque no me había quedado claro. Tal vez si no me quedó claro a mí, por ahí yo tengo problemas de comprensión, puede ser, pero por ahí si no me quedó claro a mí, del otro lado alguien tampoco le quedó claro. Si vos decís...
Trump te pide esto, esto y esto y esto, parecería que te está condicionando a lo que puede ser un préstamo futuro, desembolso, lo que fuese. Bueno, dice no es el tono en el que lo está diciendo, no lo dictó, digamos, ¿no? Que fue diciendo cuáles eran las condiciones. No creo que ese sea el tono, pero tampoco creo que esa sea la manera de conseguirlo, más allá de que estoy convencida de que por la manera en la que el nuevo gobierno, se ha plantado ideológicamente y le ha dado tanta importancia justamente, digamos, al perfil ideológico, cosa que no hizo el gobierno de Mauricio Macri, es difícil que se dobleguen frente a un pedido, por ejemplo, de Estados Unidos, lo esté llevando al absurdo, es decir, ¿sabes qué? ¿Querés que el desembolso, entonces no condenes el golpe de Estado en Bolivia? Te voy a chusear. Pero eso no estaba en la agenda. ¿Cuál es el perfil ideológico del Frente de Todos en materia de política exterior? ¿El que expresa Cristina o el que expresa Sergio Massa? No, repita, ¿cómo? ¿Cuál es el perfil ideológico que vos decís que es tan fuerte en este gobierno que viene respecto a la política exterior, por ejemplo? ¿La que expresa Cristina, Kicillof y algunos más, o la que expresa Sergio Massa? Sergio Massa fue a Estados Unidos y dijo en Estados Unidos lo que Estados Unidos claramente quiere escuchar de Argentina sobre Venezuela. No sé si es lo que quiere escuchar o es lo que él piensa, lo dijo por eso, pero ¿cuál es la del Frente de Todos? Pero todo es Frente de Todos. Eso no ¿Puedo opinar yo? Sí. Bueno, pero para. No, estoy representando a Romina. No, representame. Para mí, en peso específico, mucho más importante Cristina que Sergio Massa. Es Cristina. Pero que lo que te dice... ¿Me equivoqué? Es el presidente. Te interpreté por ahí. Es Cristina con cierta moderación que le puede aportar a Alberto Fernández. ¿A dónde está viajando en este mismo momento Evo Morales? A México. Bueno. ¿Cuál es la posición de México que finalmente, después de algunas idas y vueltas, no sé si habrá sido consulta con Washington, condena a su canciller como un golpe de Estado lo que sucedió en México? No entendí. ¿Cómo? Me perdí. Perdón, en Bolivia condena como el canciller mexicano, condenó como un golpe de Estado lo que sucedió en Bolivia y le otorga el asilo político a Evo Morales. No solamente le otorga, sino acá hubo gestiones también de otros presidentes, entre ellos el propio Alberto Fernández, que le envía un avión militar mexicano, para llevarlo desde Bolivia a México. Alberto Fernández, en términos de política exterior, lo que yo te estoy diciendo respecto a la posición de Trump en esto, simplemente tiene que seguir lo que hace México, no es muy difícil. Es decir, tiene que seguir lo que hace México, que es un poco lo que ya planteó Alberto Fernández, que es lo que va a hacer. El único país que visitó desde que es presidente electo es México, y desde ahí me quedó una cosa, perdón, Gustavo. Es la única conferencia que tuvo conjunta con un presidente de Latinoamérica. Que ustedes arrojaron, o sea que me quedé regulando, hasta los dejé de escuchar para analizar, creo que lo dijo Javi. O sea, Bolsonaro es tan brutal, es tan animal en sus declaraciones, que si el tipo fuese un poco más medido y un poco más inteligente, hasta podría ser tomado como un líder de la centro-derecha real y escuchable para Estados Unidos. Absolutamente. O sea, se lleva la cristalería tanto por delante que ni siquiera lo toman en serio. Hasta pierde la oportunidad de hacerlo, diríamos. El que conduce a nivel regional y también en el plano de un país siempre está parado en el centro. No en el centro ideológico, en el centro estratégico, y maneja la izquierda y la derecha de acuerdo a la necesidad, a la oportunidad, al mérito o a la conveniencia, diría un abogado, de la circunstancia. No es lo que hace Bolsonaro. La interpretación de Bolsonaro respecto del golpe de Bolivia es la interpretación que puede hacer mi tía Leonilda. Si no le gusta a Evo, entonces critica y dice, la izquierda es así. Cuando derrocan a uno de ellos se quejan, pero cuando derrocan a uno de los otros no. El grado de sofisticación y estilización de eso no es el de un presidente, no es el de un director simple de un Estado nacional cualquiera. Entonces me parece, insisto, y acá se habló del tema México, que es un tema extraordinario para analizar. ¿Por qué México, que como decía su principal poeta nacional, tan cerca de Dios, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pudo de toda su historia mantener una política exterior que en algunos puntos coincidía con los Estados Unidos y en otros no? En la década del 30 apoyó la República Española, que era el ogro para los Estados Unidos, y sin embargo después le declaró la guerra al eje, digamos, en virtud de los Estados Unidos. Uno necesariamente puede tener puntos de divergencia y puntos de convergencia con el líder hemisférico. ¿Esa fue la historia política de la relación política y diplomática de México con Estados Unidos? Absolutamente, y no solo en ese periodo del 30, sino durante todo el PRI, sino durante toda la época de las presidencias imperiales y del Partido Revolucionario Institucional.
México mantuvo, si querés, por decirlo de una manera, una política exterior de centroizquierda en muchos aspectos muy independiente de los Estados Unidos. Lo que no quitaba que en determinados momentos cruciales convergiera con su principal vecino. Nosotros creo que podríamos hacer, y de hecho en algunas etapas de nuestra historia institucional lo hicimos, algo similar o parecido. Por eso señalo que el liderazgo o la oportunidad de ejercer un liderazgo conceptual, ahora, eso indica también señalar las cosas como son. Acá se dijo, lo de ayer en Bolivia fue un golpe de Estado. También hay que decir que el conflicto institucional originado en Bolivia tiene mucho que ver con las actitudes que tuvo el presidente Evo Morales al forzar la propia Constitución que la había promulgado. Pero ahí es peligroso, Gustavo. Ese razonamiento me parece peligroso. Porque parece que es como el fin y termina justificando. Es como el fin justifica los medios. No, perdón. Me parece que es finito. Déjame contestarte por qué. Es finito. El 24, a ver, un conflicto institucional tiene que resolverse dentro del límite institucional, que no pasó en Bolivia. Ahora, en ese conflicto institucional, las conductas de ese presidente influyeron. Jamás voy en el plano personal y en mi opinión, jamás voy a justificar que un conflicto institucional se supere por fuera de las instituciones, que es lo que pasó en Bolivia. Pero no dejaron que se supere justamente dentro de la democracia institucional, porque Evo Morales había llamado unas nuevas elecciones después de las irregularidades que habían señalado la OEA. Lo que digo es que originalmente, digamos, esto comenzó por forzar la interpretación de una constitución y por vicios que se dieron. Por eso cuando decimos, acá estamos planteando que realmente se derrocó a un gobierno, es porque hubo civiles que golpearon los cuarteles y porque hubo cuarteles que le sugirieron renunciar y se fue. Y fue claramente para mí un derrocamiento de un gobierno. Pero como dice Gustavo, era un gobierno que había violado ya en varias oportunidades la propia Constitución que había promulgado, desoyendo, entre otras cosas, 2 elecciones en su resultado. 2 menciones populares en donde primero le habían dicho que no a la reelección indefinida y después le dijeron que no con el voto. En realidad había ganado, pero no alcanzaba para ganar en primera vuelta. Entonces es un golpe de Estado, pero. No es pero, perdóname. Vos me escuchaste. Me vienen todos al humo. De ninguna manera. Pero porque vos vivís interpretando lo que decimos, Romina. De ninguna manera es un pero, Romina. Vos vivís interpretando lo que decimos para ponerlo en un lado donde nosotros, por lo menos yo no lo di, yo dije es un golpe de Estado, pero no. Te interprete tu analista, yo no estoy para interpretarte a vos, la verdad que no es lo que hago. Yo te escucho, trato de entender lo que está pasando y planteo. Parece, Romina, la justificación me parece peligrosa, nada más, lo estoy planteando. Evo cometió errores groseros, es cierto, importantes, pero nada justifica un golpe de Estado. Acabamos de decir lo mismo. La cláusula de la Constitución que alegó Romina no dice, ejército, estás autorizado a ir a decirle al presidente que se va. Obvio. Eso, en una interpretación del método interpretativo que quieras usar, literal, teleológico, nada justifica lo que pasó. Absolutamente. Nada. Y quiero dar un agregado a lo que dijo Javier. Alberto Fernández, ¿qué es lo que nos tiene que interesar a nosotros? Primero, él va a demostrar claramente a partir del 10 de diciembre que no es chirolita. Va a tener que lidiar con opiniones que son disímiles. Una cosa dice Sergio Massa, otra cosa dice Cristina Kirchner, pero la que interesa es la que dice el presidente. Él creo que tiene una gran oportunidad y tiene un fino equilibrio para tratar de Estados Unidos, los vecinos, Brasil, donde va a tratar de buscar lo mejor para la Argentina, que es lo que él quiere, que es triunfar. Entonces ahí va a tener que estar. Entonces que Chile, que Lima, que Puebla, Argentina. Y va a hacer ese equilibrio en lo mejor para nosotros.